Hola, buenas tardes. Qué gusto me da que nos acompañen el día de hoy. Tenemos manteles largos, estamos de manteles largos. Nos acompaña María Fernanda Lazo, quien es la fundadora de Corazones Mágicos. Y muchas gracias, Karen, muchas gracias, Alejandra, por acompañarnos. El tema del día de hoy, violencia sexual infantil. El día de hoy tenemos que visibilizar, porque lo que no se visibiliza no existe. Tenemos que hablar de un tema que no nada más ocurre en Sonora, ocurre en México y ocurre en el mundo. La violencia sexual infantil. Y nos honra hoy con su presencia María Fernanda Lazo, quien es la fundadora de Corazones Mágicos. Ahorita nos va a platicar mejor de dónde sale Corazones Mágicos, pero bueno, hablemos de la violencia sexual. Adelante. Yo creo que la violencia sexual como infantil, como tú dices, lo que no se nombra no existe, y creo que es un tema que nos duele a todas y todos platicar, hasta incluso porque desconocemos el tema y no sabemos cómo actuar. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida a Hermosillo, Sonora, tu casa, y pues vamos a platicar. Un placer, Fer, que estés por aquí con estos bellos calores que tenemos. Y los tacos de Don Armando. Y los tacos de Don Armando. Muy bien, claro. Ahorita nos vamos a ir a cenar. Ahorita pues tenemos la oportunidad de estar, como dicen por ahí, platicando tras bambalinas, y tocábamos un tema, Fer. ¿Cómo se ve la violencia sexual desde nosotras, que yo soy de los 70s, en los 80s, en los 90s? ¿Cómo se habla? O sea, ¿se habla? ¿No se habla? Entonces me encantó lo que decía Lisette ahorita. ¿Cómo nace? ¿Qué nos puedes platicar de ti y de Corazones Mágicos? Ay, chicas, pues muy emocionada de estar con ustedes en este podcast que están prácticamente inaugurando, y me siento muy, muy honrada con la invitación. Y bueno, pues sí, miren, yo siempre digo que hablar de violencia sexual infantil, pues es un tema muy doloroso. Nos duele por muchas cosas, ¿no? Nos duele porque vivimos en un país con unos niveles de violencia altísimos, verdaderamente alarmantes. Lo que más nos preocupa a los mexicanos es la violencia. Es hablar de sexualidad cuando tenemos una pésima educación sexual, porque ahí sí creo que todas las generaciones hemos tenido una muy mala educación sexual. Sí. Y aparte es una violencia sexual que involucra a niñas y niños, que es lo que más nos duele. Claro. ¿No? Siempre, como ya nosotros fuimos niños, nos duele ver a un niño en la calle porque decimos, bueno, yo no pasé por eso, porque él tiene que pasar por eso. Entonces es un tema muy complicado, y siempre digo que lo ideal sería que no existiera, y que no existiera Corazones Mágicos, y que yo me dedicara a otra cosa. Pero tristemente existe, y es mejor, obviamente, buscar soluciones, ¿no?, para esta problemática. Obvio, el tema de prevención, que es importantísimo, porque la mayoría de la violencia sexual infantil se puede prevenir, pero también destinar importantes esfuerzos en sanar a las niñas y a los niños que han vivido un evento de esta naturaleza, ¿no? Y bueno, pues Corazones Mágicos ya cumplimos 13 años. El 26 de mayo cumplimos 13 años. Qué padre. La acaban de nombrar ciudadana del año allá en Querétaro. Muchas felicidades. Ay, muchas gracias, Liz. Sí, muchas gracias. Y fíjense que ahorita haciendo, pues, ahora sí que cuentas de todo lo que hemos hecho. Hemos atendido a más de 2,300 niñas, niños y adolescentes presuntamente víctimas de violencia sexual. Y bueno, ha habido de todo casos, pero sí. Corazones Mágicos surgió, creo que influyen varias cosas, pero el caso que me hace poner Corazones Mágicos fue un caso muy, muy difícil. A mí, obviamente, me marcó la vida. Fue un caso de una niña de 6 años que la violentan sexualmente 5 niños de 6 años adentro del salón de clases, ¿no? Entonces, en ese momento yo era directora de un DIF en Querétaro, y yo decía, bueno, pero ¿qué hago con esta niña? Porque yo como DIF tengo psicólogos, pero no son psicólogos especializados. Claro. Pero por otro lado decía, ¿y qué tienen estos niños de 6 años para hacer lo que están haciendo? Y por otro lado, yo ya venía, yo prácticamente nací en organizaciones de la sociedad civil, y decía, no es posible que no exista nada desde la sociedad civil que atienda de manera especializada este tema. Y realmente creo que ahí es donde se gesta la idea de Corazones Mágicos, ¿no? Y arrancamos más o menos como 2 años después. Fui pensando en el nombre, fui pensando en qué quería que hiciéramos. Como una institución de asistencia privada. Exactamente. Yo ya formaba parte del patronato de una institución de asistencia privada. Entonces lo que hago es hablar con el patronato, exponerle el proyecto, y si lo aceptaban era reformar los estatutos, ¿no? Ya sabiendo que tenía ganada la parte, pues, de la donataria autorizada, pues una serie de cuestiones jurídicas, ¿no? Y fiscales. Y finalmente así surgió Corazones Mágicos en el año 2012. Estamos en el estado de Querétaro, pero es un programa exclusivamente
que atiende la violencia sexual infantil. Nuestra misión es combatir la violencia sexual infantil en un clima de confianza, calidez y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes para contribuir a su sano desarrollo y participar en la construcción de una sociedad de paz. O sea, nosotros estamos convencidos que sanando a las infancias podemos construir la sociedad que queremos. Claro. Mucho se ha dicho que los hoy violentados, si no logran sanar estas afectaciones, se pueden terminar siendo violentadores. Sí, sí puede ser. No es determinante, ¿no? La secuela de la violencia sexual infantil es muy, muy amplia, pero lo que sí obviamente es que vamos a tener niñas y niños que van a crecer con secuelas. Claro. Dentro de estas secuelas está volverse incluso agresores sexuales de otras niñas y otros niños, pero también puede ser que se conviertan en personas agresivas, puede ser que desarrollen modelos de victimización, que siempre digo que es igual de peligroso. Claro. Necesitamos romper esos modelos de victimización con el que están creciendo, pues principalmente las niñas, pero también hay niños que crecen con modelos de victimización, pero también, por ejemplo, el involucrarse en comportamientos de riesgo social, en adicciones, en alcoholismo, en suicidio, en delincuencia. Tenemos que ir frenando todo eso. Entonces, por eso es importante sanarles y porque al final del día, una niña y un niño que no accede a un buen desarrollo no va a poder ser ese adulto en toda su potencialidad. Qué importante lo que dices, María Fernanda, porque la violencia sexual infantil la vemos como muy lejana. La vemos como que no pasa en el entorno. Y bueno, Karen, tú que eres abogada, platícame de lo que te ha tocado vivir. No, fíjate, a mí cada palabra que estoy escuchando me hace mucho, me resuena mucho, pues, ¿no? Porque yo sí creo que si ahora nosotros como adultos, pues, ¿no? Entendiéramos que la salud mental de un niño puede definir el futuro de ahora de cada uno de nosotros, yo creo que empezaríamos a darles ahora sí que la importancia de que las niñas y los niños sepan que con su voz pueden cambiar el mundo, pues, ¿no? En los casos, ahora sí que hablando de lo que me ha tocado ver, la verdad es que es una conducta repetida, pues, o sea, estos niños de algún lado aprenden a ser violentadores en sus diferentes vertientes, pues, no solamente sexual, sino que también de una manera agresivos o golpeadores, etcétera. De algún lado están replicando esa conducta y es toda una situación lamentable la que se vive porque al final del día, en muchas ocasiones, cuando ya se hacen las investigaciones correspondientes o ya se les aplica todo un modelo integral, te das cuenta que también son victimarios. Claro. O sea, ellos están cometiendo esas agresiones, pero porque a ellos... Fueron víctimas. Porque ellos fueron víctimas. Claro. Y a ver, el entorno familiar, dime si están protegidos en el entorno familiar, el entorno más cercano. Hablando desde la experiencia en terapia, pues lamentablemente no están protegidos estas infancias, estas niñas, estos niños. O como lo hablábamos ahorita, muchas veces no tienen ni las herramientas. No existen las herramientas, el conocimiento y en todos los sentidos, hasta las mismas emocionales, afectivas, no las tienen las papás, las mamás, los cuidadores, estas personas más cercanas. Entonces, sí, en terapia te prepara para muchas cosas, no sé, Fer. O sea, como tú ahorita le decías, pues yo estaba en una dependencia de gobierno y pues todo muy bien y me llega un caso. Entonces, en terapia te pasa lo mismo, o sea, estás preparada para una ansiedad, una depresión, una tristeza, el niño no obedece, el niño no hace caso, pero de pronto enfrentarte precisamente o sospechar o ver que algo no cuadra o que el niño quiere decir algo más, es tremendo cuando empiezan a llegar y cada vez más a consultas niños que han sido tocados, ¿sí? En lo más sagrado, que es su mente, su cuerpo, su corazón. Muy bien. A mí me gustaría, antes de hacerte el uso de la voz, decirles que la violencia sexual infantil no nada más se trata del abuso. La violencia sexual infantil son tocamientos, son ponerlos a ver pornografía. Exactamente. O sea, hay distintos tipos de violencia sexual infantil, que es a donde quiero llegar contigo, María Fernanda, y decirles que como papás, como adultos de una sociedad que estamos buscando fomentar niños saludables, niños estables, la responsabilidad es de todos y tenemos que nombrar que existe la violencia sexual para que pongamos todos manos a la obra para prevenirla y sobre todo para atender cuando los niños se nos acerquen, porque yo creo que la primera pieza en el ajedrez es si un niño se te acerca y te dice
me está pasando esto, le tienes que creer. Por supuesto, le tienes que creer. Adelante, María Para eso Fernanda. están las instancias, que son las que investigan, ¿no? Claro. Fíjate, Liz, que sí, mira, hay muchísimos tipos de violencia sexual infantil y también hay muchas formas. Violencia sexual infantil es cualquier comportamiento que ejecuto o al que expongo a una niña, niño o adolescente, obviamente sin su consentimiento, pero a ver, eso hace un rato también lo hablaba con Ale, realmente se considera la misma Organización Mundial de la Salud, dice que ninguna niña, niño o adolescente puede dar consentimiento en este sentido. ¿Por qué? Porque no tiene el desarrollo adecuado. Entonces vamos a encontrar sobre todo dos grandes grupos. Uno que es la violencia sexual infantil no intencional, que es la que sucede menos, pero que es importante también, puede generar daño y hay que atenderla, que es cuando no tenemos la intención de exponer a los niños a ese tipo de comportamientos. Por ejemplo, un niño que entra y ve que sus papás tienen relaciones sexuales. Es violencia sexual infantil. ¿Por qué? Porque el niño no tiene el desarrollo para entender lo que está pasando. Claro. Y claro que puede haber un daño. Nosotros hemos atendido a chiquitos que nos dicen, es que algo le estaba haciendo a mi papá, a mi mamá, que se estaba ahogando y le estaba matando, ¿no? Entonces, sí. Lo menciono es importante porque, como decía, Claro. lo que no se menciona, lo que no se visibiliza, no existe. Y es muy importante que hagan conciencia los que nos Por están supuesto. viendo. Claro. Pasarle un video porno a mi hijo, pasarle el celular y que vea un video O que porno. están viendo las películas y ahí deja la imagen. Exactamente, Ajá. no pasa nada. Es un tema de negligencia. No tenemos la intención, pero lo estamos haciendo. Y por supuesto hay un grande grupo que es la violencia sexual infantil intencional. Ahora es importante también hacer mención que los términos que vamos a hablar es en el ámbito de la salud. ¿Por qué? Porque la violencia sexual infantil es un tema de salud pública, Claro. y a través del ámbito de la salud es la que nos explica cómo son las dinámicas de los diferentes tipos de violencia sexual infantil. Entonces, dentro de la violencia sexual infantil intencional vamos a encontrar tres grandes grupos. Uno, las prácticas abusivas sexuales, que son el caso de, por aquí yo puse corazones mágicos, son claro. niños menores de 12 años que ejercen una dinámica de sometimiento con otros niños para ejecutar comportamientos sexuales en ellos. Pero son niños menores de 12 años. En la gran mayoría de los casos, obviamente, no hay un tema de connotación sexual. Los niños que ejecutan estas prácticas no lo están haciendo por un tema de gratificación sexual. Generalmente son niños que vivieron violencia sexual, Claro. y que están replicando a lo que han estado expuestos, ¿no? Luego viene el abuso sexual infantil, ¿no? Que es importante mencionarlo porque siempre hacemos el abuso sexual infantil, lo ponemos como sinónimo de la violencia sexual infantil y no es lo mismo. Y también solemos llamar a toda la violación abuso sexual infantil y no necesariamente. El abuso sexual infantil es ejercer estos comportamientos o exponer a estos comportamientos a niñas, niños o adolescentes, pero quien los expone o quien los ejecuta es un adulto o un adolescente. Entonces, hay dos elementos centrales según los especialistas en el tema. Uno, hay una asimetría de edad, de poder, de conocimiento, y el otro, se está buscando una gratificación sexual. Entonces, ¿qué caracteriza el abuso sexual infantil? Generalmente, los agresores sexuales, que este es un gran mito, pensamos que le vamos a ver cara de violador y ese es el agresor sexual, y no. Generalmente son encantadores, utilizan un proceso de seducción. O sea, esta idea que tenemos de que toman a un niño o a una niña, la someten y lo violan y luego lo avientan o lo matan, es en los menos casos. En la mayoría de los casos conquistan, seducen a la niña o al niño, establecen una complicidad porque obviamente saben que lo que están haciendo está mal y necesitan permanecer en la clandestinidad. Entonces necesitan establecer esta complicidad con las niñas y los niños para que cuando sucedan los abusos sexuales, la niña o el niño no diga qué es lo que está pasando. Ve nomás. ¿No? Y el tercer grupo, sí, puede ser, por ejemplo, como son agresiones sexuales, obviamente que tienen la intención de exponer a los niños, pero es, por ejemplo, el que produce la pornografía, o sea, que la finalidad no es la gratificación sexual. Puede haber una gratificación económica, por ejemplo, el proxeneta, ¿no? Porque México también es el paraíso de los proxenetas. Entonces, el cuate que va, capta a una chavita para prostituirla, por ejemplo, en México, o seguro en el estado debe de haber también aquí en Sonora, en todos lados hay, ¿no? Esa persona que está obteniendo el beneficio económico, mientras no obtenga un beneficio sexual, está ejerciendo otro tipo de violencia sexual. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos es eso. Ahora, dentro de lo que decías, sí, claro, puede haber tocamientos, puede haber
en el abuso sexual infantil y en las prácticas abusivas sexuales, por ejemplo, puede haber contactos con tocamientos, con contacto físico o sin contacto físico. Entonces, con contacto físico son los tocamientos, el contacto bucogenital, cualquier tipo de introducción anal o vaginal de cualquier objeto, de dedos, del pene, etcétera, etcétera. Pero también están todas las formas sin contacto, que son la exposición a pornografía, elaboración de pornografía, distribución de pornografía, exhibicionismo, el grooming, el sexting, que son estas nuevas formas de violencia sexual que entran con las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, es un mundo, y algo que creo que es muy importante resaltar ahorita aquí, y quiero hacer mucho énfasis, también uno de los grandes mitos de la violencia sexual infantil es pensar que la violación es la más traumática, ¿no? Y no, el trauma en las niñas y en los niños se determina por otras situaciones. Por la cercanía de la persona que los agrede sexualmente. El 70% son familiares, el 20% son personas cercanas a las niñas, a los niños, a las familias, y solo un 10% es por desconocidos. O sea, este choro que les aventamos a los niños de cuídate de los extraños es muy poco eficiente. Entonces, el trauma tiene mucho que ver con la cercanía de la persona que agrede a los niños con los niños. No es lo mismo que a ti, Ale, te haga un fraude tu papá que te lo haga otra persona. Me va a doler. Te duele mucho más papá. Que sea tu papá a que sea un amigo. Claro. ¿No? Dices, es mi papá, ¿cómo me hace? Eso lo mismo pasa con la violencia sexual. El trauma también se determina mucho por el tiempo en que el niño guarda el silencio, que eso es lo que se da en el abuso sexual infantil. Claro. Ese secreto, ¿verdad? Ese secreto. Por ejemplo, en las prácticas abusivas sexuales, este caso que les platico de la niña del DIF, cuando yo estuve en el DIF, allá en Querétaro, fue terrible porque fue un caso de violación. En la niña le introdujeron objetos, lápices, plumones, vía anal y vía vaginal. Pero la niña salió y lo contó de manera inmediata a su mamá, a su papá. ¿Por qué? Porque no hay todo este proceso de seducción que se utiliza un adulto o un adolescente con una niña o un niño, ¿me explico? Claro. Entonces, es muy común, en el abuso sexual, es común que los niños no lo hablen. Claro. A diferencia de las prácticas abusivas sexuales, de, por ejemplo, la violencia sexual infantil por negligencia, ¿no? Entonces, eso determina más el trauma que si es violación o fueron tocamientos. A mí me encanta platicar de lo que tú haces allá, bueno, Corazones Mágicos hace en Querétaro y que aquí se está replicando en el gobierno del estado, porque ¿cuántas de nosotros no hemos visto las noticias de que el juez dejó libre a quien hizo un abuso sexual infantil en contra de un menor porque el menor no pudo determinar el modo, tiempo y lugar? Terrible. Ajá, y aquí la importancia del trabajo de Corazones Mágicos es que generan estos dictámenes altamente especializados donde no nada más se trata de modo, tiempo y lugar, sino se abre un abanico. Yo lo explico así, pero mejor tú nos platicas, un abanico de distintas afectaciones con las que se puede llegar a determinar que sí hubo o no hubo un tema de violencia sexual infantil. Exactamente, Liz. Nosotros en Corazones Mágicos lo que hacemos, bueno, creo que algo muy importante es que nosotros tratamos de no trabajar bajo tiempos, que es algo que en general tienen las instancias gubernamentales porque están saturadas de trabajo. Entonces dicen, en una sesión, por ejemplo, pasa a veces en Querétaro, en 1 o 2 sesiones, la fiscalía quiere determinar qué daño tiene el niño, ¿no? Claro. Y a veces es difícil porque obviamente la dinámica de los niños es muy distinta a la de los adultos. Entonces, en Corazones Mágicos invertimos en promedio unas 10 sesiones de trabajo solo para el diagnóstico. Lo nuestro es un diagnóstico clínico, no hacemos peritajes. A nosotros lo que nos interesa es confirmar o descartar la sintomatología y decir en qué esferas tiene daño la niña o el niño. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa a nosotros es que esa niña y ese niño resignifiquen el evento de violencia sexual infantil, ¿no? Entonces, cuando tú logras crear un ambiente de confianza, de calidez, donde el niño se siente seguro, se siente protegido, es más fácil que el niño pueda darte datos, ¿no? Que si lo enfrentamos a una oficina donde hay un escritorio, porque sigue habiendo este tipo de prácticas que son muy lamentables, ¿no? Pero donde sientas al niño del otro lado del escritorio y dime, ¿quién te tocó? ¿Cómo fue? ¿A qué hora fue? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Sí, o sea. Pues es terrible, ¿no? Nosotros lo tratamos de hacer mucho a través del juego libre, del juego diagnóstico, del dibujo. O sea, tratamos de entender cómo son las dinámicas en las casas de las niñas y de los niños. Aplicamos ciertos criterios también que muchos especialistas los han trabajado durante mucho tiempo, y así es como podemos obtener más información, ¿no? Esto que dices se tiene que trabajar muchísimo. Tenemos que trabajar todos
desde, pues yo siempre insisto, el trabajo desde la sociedad con el Claro. gobierno, pero tenemos que cambiar la forma en que evaluamos a los niños. O sea, un niño de 4 años no te va a poder citar situaciones de Claro. tiempo, Modo, No, tiempo, tiempo lugar. y lugar, ¿no? Bueno, para poder cerrar este primer capítulo, el siguiente lo vamos a continuar. Sí me gustaría, Karen, que inviten, o sea, que todas invitemos a quienes nos están viendo, que si detectan algún tipo, ¿qué hacer? O sea, si tú ya te estás enterando, te enteraste, ¿qué podemos hacer? Ujú. Mira, antes de decir, ahorita que estaba escuchando a Fernanda y todo, yo recuerdo en alguna ocasión desde la sociedad civil nos invitaban a dar pláticas de prevención de la violencia contra la mujer. Ujú. Y en una ocasión, en una escuela, lo saco al tema Claro. porque siempre pensamos que son temas muy aislados o temas que no pasan Ujú. o lo vemos muy lejano. Y era una escuela particular aquí de Hermosillo y al final de la plática se acerca una niña conmigo. Entonces esa niña me empieza a contar que ella era víctima de violencia sexual por un primo. Entonces cuando ella me dice, quiero hablar contigo, pero me dice, no quiero que vaya la psicóloga de mi escuela, no quiero que vaya la directora de la escuela conmigo. Y ahí fue cuando yo como que pues entras como que en un shock porque realmente no sabes Claro. el protocolo de las autoridades, ¿no? Claro. Obviamente en ese momento yo sí marqué a una conocida que trabajaba en ese modelo desde las instancias responsables y ella me dijo, no, o sea, tienes que hacer esto, A, B y C, pues, ¿no? Ujú. Y lo que quiero mencionar es que esta niña, cuando empieza a platicar conmigo y me empieza a decir lo que estaba pasando, estaba sufriendo esta violencia por parte de un familiar. Pero no nomás, no sabía, o sea, sabían sus papás, sabía su abuela, sabían en la escuela que la niña estaba haciendo, se me pone la piel chinita de acordarme que la niña estaba siendo víctima de violencia sexual. Entonces la niña me decía que ella me lo estaba contando, que porque a ella no le importaba lo que le había hecho a ella, sino que ella tenía primitas más No, chiquitas. hombre. No, Mira, hombre. Sí. me voy a llorar. Es que Sí. no. Los, es que, los niños nos fuerte. enseñan mucho. Qué fuerte. no. Es que me acuerdo. Me puse chinita. No, sí, Ajá. es que mira, yo me acuerdo así del momento y me acuerdo que dices, salí de ahí y yo así como que no, o sea, marcas a quien tienes que marcarle Claro. para que activen un protocolo para la atención a estas niñas, pues, ¿no? Entonces ahí yo como que empiezo a ver todo este tema y digo yo, ¿cuántas historias no hay así, pero son niñas y niños o adolescentes que no tienen una red de apoyo? Porque los papás Porque quieren no les ocultarlo, creen. porque, fíjate tú, o no les Terrible. creen o no les conviene a las mamás muchas veces por proteger al papá o a la O a la pareja, pareja. Mira. quieren darlo a conocer y realmente están dejando solo a los niños, ¿no? Yo me quedaría ahorita en esta primera parte que estamos platicando, Fer, o sea, desde que prepararnos como en las escuelas, prepararnos desde la sensibilidad, desde el conocimiento. ¿Por qué? Porque es muy importante lo que tú dijiste. Lo primero es creerle, pero ¿desde dónde voy a creer? Si yo no lo visibilizo, si yo no tengo en mi cabeza que esto puede existir, pues no lo voy a aceptar. Entonces, yo, en vez de formar parte del la solución para este niño, porque ya cuando el niño te lo dice a ti que eres la Ya cuando lo vecina, habla. la maestra, cuando lo Alguien habla que con no, alguien o sea, externo, desconocido, es porque sí. está pidiendo Ayuda. ayuda A gritos. a gritos y sobre todo que vio que en ti, ¿sí? Maestra, maestro, abogada, psicóloga, comunicadora, podía confiar. Entonces, ¿qué tan importante es de verdad abrirnos al tema? O sea, ya no podemos estar en esto no existe. Acabas de dar cifras, acabas de dar quiénes son los agresores más cercanos, con qué frecuencia. Tú misma dices, Lizeth, esto pasa y más de lo que nos imaginamos. Una niña que no me conocía tuvo la confianza. Entonces, como sociedad, ya es abrirnos. Esto existe, sí. Y existe entonces que una vez que se me acerquen, ¿qué voy a hacer yo? Acudir a la instancia que tenga que acudir. Y yo creo que aquí lo primero que podemos hacer es bien sencillo, mamás, papás, cuidadores, es marcar el 911. Correcto. Así, con esa llamadita tan sencilla, porque a mí me puede causar un impacto. Vamos a pensar, bueno, yo como psicóloga tengo un protocolo, tengo que aplicarme a una NOM que existe para mí. Pero si se lo contaron a una vecina, a una amiga, a alguien que no sabe, Sí. así, la verdad, muy fácil. Marca el 911. Correcto.
A ver, para cerrar. Bueno, yo creo que algo importantísimo hoy, porque sí es difícil, esto que estás contando, Karen, es muy difícil, pero gracias a Dios hoy existe la denuncia anónima. Ujú. Entonces, hoy no tenemos eso hice. pretexto para no denunciar. Sí, hasta y es yo un lo que les crimen quedarse recomiendo, con eso. sí, Eres parte es si no lo más denuncias. bien, tomen los datos de la niña o del niño, sí, de los padres o de los tutores, de la dirección, obviamente, para poder reportar anónimamente, ya sea a través de la Fiscalía de los Estados o bien la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Es una súper instancia que todos los estados del país la tienen y son los encargados de vigilar por los derechos de niñas, niños y adolescentes y tienen facultades de investigación. Esto también es muy importante. A mí muchas veces me llaman y me dicen, Fer, es que este señor es mi vecino y hace esto, pero yo no tengo facultades de investigación. Yo no puedo ir a investigar al vecino. Entonces, hay que llamar Procuraduría, Fiscalía de manera anónima. Comisión ya no de tenemos, Víctimas también. Claro, la Comisión Estatal de Víctimas o los sistemas estatales de víctimas en cualquier estado y necesitamos proteger a nuestras niñas y niños. Claro. De verdad, es lo más valioso, son los cimientos de nuestra sociedad. Tenemos la sociedad que tenemos porque no nos hemos detenido, a sanarles. Entonces, necesitamos alzar la voz por ellos. Y recuerden, niños, si hay niños que nos están viendo o hermanas, hermanos grandes que nos ven, recuerden que no están solos y que también aquí con Sororitas pueden acudir a solicitar apoyo. Cuando una crece, todas crecemos. Al escucharnos, recordamos que no estamos solas. Somos fuerza, somos voz y somos red. El poder de todas es el poder de una. Hasta la próxima.